2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Reciban cordiales saludos para cada uno de ustedes. Bienvenidos al área de Ciencias Naturales. Soy el profesor Johnny Alfredo Suárez Mita y esta clase va dirigida con mucho cariño para primero de secundaria. Hoy aprenderemos sobre la clasificación de la materia. Pónganse cómodos e iniciamos. Iniciamos con la práctica. En primera instancia, anota las siguientes preguntas en tu cuaderno de Ciencias Naturales para luego responderlas al final de la clase. ¿Cuáles son las sustancias simples? Señala dos ejemplos. ¿Qué tipos de mezclas existen y cuáles las practicas con frecuencia? Queridos estudiantes, antes de ingresar al tema, recordemos qué es materia. Materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Recordemos también que materia presenta y tiene cuerpo, masa, volumen e inercia. Un ejemplo, la manzana, el planeta, los edificios, los vehículos, el bolígrafo, en fin, y entre otros. Y por cierto, te preguntarás, ¿y quién estudia la materia? Lo estudia la química. Muy bien, estudiantes, ahora es hora de clasificar a la materia. Ahora pasemos a explicar cómo se clasifica la materia. Para esto nos vamos a apoyar en un mapa conceptual. Decimos que la clasificación de la materia está organizada por dos categorías. La primera categoría corresponde a las sustancias puras y esta a su vez se subdivide en dos grupos. El primer grupo es elementos y el segundo compuestos. La segunda categoría corresponde a mezclas y esta a su vez se subdivide en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ahora ya tenemos una idea principal sobre su clasificación. Empezamos por la primera categoría, sustancias puras. Es un tipo de materia que tiene una composición fija o definida, es decir, que las sustancias puras están formadas por átomos, moléculas, todas iguales, y que no pueden separarse mediante procesos físicos. Ejemplo, al oro. El oro, por ejemplo, está formado por 100% de átomos de oro. El agua es un compuesto que contiene un 11.11% de hidrógeno y un 88.89% de oxígeno, esto en diferencia de la masa. Estos componentes no se pueden separar mediante procesos físicos. Elemento. Son sustancias puras simples formadas por una sola clase de átomos con el mismo número de protones en su núcleo. Por ejemplo, tenemos al cobre, que está formado por átomos de cobre. Tenemos al elemento plata, que está formado por átomos de plata. También tenemos al mercurio, que está formado por elementos de mercurio, y entre otros. Estos elementos no se pueden descomponer mediante procesos físicos ni químicos, es decir, son sustancias más simples. Compuestos. Los compuestos son sustancias que están formadas por la unión de dos o más elementos. Ejemplo, tenemos al cloruro de sodio, al amoníaco, al bicarbonato de sodio y entre otros. Estos compuestos pueden ser separados en sustancias simples por métodos, es decir, mediante reacciones. Continuamos con la segunda categoría, mezcla. Son combinaciones de dos o más sustancias en las que cada una de las sustancias conserva su propia identidad. Mezclas homogéneas es aquella que presenta la misma composición en todas sus partes y con componentes que no se distinguen a simple vista ni bajo del microscopio. Ejemplo, tenemos al humo, al agua y el sal, también la espuma. Otro ejemplo muy claro, que si ponemos en un recipiente, si mezclamos en un recipiente café y leche, los removemos, entonces vemos que la consistencia va a ser solo una fase, no se pueden distinguir, entonces a esto llamamos mezclas homogéneas. Mezclas heterogéneas. Están formadas por dos o más sustancias puras, de modo que algunos de sus componentes pueden distinguir a simple vista o por otros medios. Ejemplo, tenemos al aceite y el agua. Cuando agarramos un recipiente, lo ponemos agua y aceite, los removemos, con el pasar de los segundos el aceite va a subir. No es una mezcla homogénea. Ahora tenemos otro ejemplo. Si vertimos agua en un recipiente y también lo ponemos arena, lo
luego removemos, entonces vamos a ver que no, la arena va a ir abajo y el agua va a estar arriba. Entonces no va a haber una mezcla homogénea, sino es heterogénea. Hoy hablaremos sobre las mezclas homogéneas y heterogéneas de forma muy rápida. Las mezclas son una combinación de sustancias puras, elementos o compuestos químicos que no reaccionan entre ellas y no pierden sus propiedades estando juntas. Estas se pueden clasificar como homogéneas o heterogéneas. Una mezcla puede consistir en elementos tanto en estado líquido, sólido o gaseoso, y por lo general forman aleaciones, cuando se involucran metales, soluciones, cuando el ingrediente predominante es líquido, suspensiones, cuando se encuentra un sólido mezclado en un líquido o gas, o coloides, sólidos muy finos en una fase líquida. Debido a las razones ya explicadas, las mezclas no forman nuevos compuestos, sino que constituyen un acoplamiento de sus ingredientes. Una mezcla homogénea es aquella cuya composición y propiedades son uniformes en toda su extensión. Sus componentes no se pueden distinguir por encontrarse todos aquellos en una sola fase y estar distribuidos regularmente. Por ejemplo, el aire, el agua con sal y agua con alcohol. En una mezcla heterogénea, la composición y las propiedades son distintas en diferentes puntos. Los componentes se pueden observar a simple vista o con instrumentos de laboratorio, porque estos se distribuyen en forma irregular o en fases. Por ejemplo, agua con aceite, la sangre y agua con arena. Para realizar cualquier separación de los componentes de una mezcla, primero debemos saber el estado físico, características y propiedades de cada uno de los componentes. Además, hay que tener en cuenta que las técnicas o métodos utilizados para separar los componentes de una mezcla no pueden alterar la naturaleza de las sustancias que lo componen. Es el momento de la valoración. Hacemos una pequeña retroalimentación sobre lo explicado. Recordemos que la materia es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Los mismos están formados por átomos. También decimos que la materia está presente en los tres estados de agregación: en lo sólido, en lo líquido y en lo gaseoso. En lo sólido encontramos como ejemplo a la mesa, encontramos al vehículo, encontramos un árbol. En lo líquido encontramos al agua. En lo gaseoso encontramos al hidrógeno, encontramos al oxígeno. No se olviden también que la clasificación de la materia está sujeto en dos categorías. La primera categoría está en las sustancias puras y esas se subdividen en elementos y compuestos. La segunda categoría está la mezcla. Este se subdivide en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Consideras importante conocer el uso adecuado de los compuestos químicos para llevar una vida en armonía con la madre naturaleza? ¿Por qué? ¿Consideras importante conocer la importancia de la clasificación de la materia? Antes de finalizar, responde en tu cuaderno las preguntas que te hicimos a un principio del programa. Recuerda que esa lección la encontramos en el texto de aprendizaje en la página 271. De esta manera finalizamos la clase, sin antes recordarte que si aún no te vacunaste contra el COVID, acude a un centro de salud y protégete y así protegerás a los demás. Hasta pronto, queridos estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.